parte del Ministerio de Educación. Pero resulta que hace del año pasado, no es así ahora, el INIDI va a las instituciones, es decir, nosotros tenemos que llegar en todas las instituciones, sea pública o privada. Entonces, ¿y cuál es? Llevar todo lo que da a conocer a los pueblos originarios como es su cultura. Fíjense que he visto, no sé si quieren ha ido con nosotros, aquí ninguno, con ellos. ¿Fuiste en esta la última o en la anterior? Hace como un año. El año. No, pero en estos días no fuiste. Otro aquí, No, Fue la doctora Ley Jacón, nosotros, entonces fuimos con ella. Fíjense que la salud entra en la política pública del INIDI, porque cada vez que se abre un nicho, tenemos que tener una jornada médica, coordinada con el Ministerio de Salud, en este caso, ustedes. Fíjense que, y lo que es la parte de los idiomas, estamos elaborando los nombres de las partes del cuerpo, que está encargada la coordinadora de nicho etnolingüístico, donde estamos, ¿cómo se dice?, la parte del cuerpo humano, poniendo los nombres en idiomas, en este caso los pueblos ibi. Es importante conocer de que los dos pueblos que hay aquí, comunidades, se confundieron en la broma de pueblos, las comunidades, hablan su idioma, uno que está en preservación y otro que está en revitalización. En revitalización son los que están en Guarrabanel. Y lo que es la parte de preservación es la parte de Cuné. Entonces, hoy en día la educación de ellos se ha perdido, no han mantenido lo que es la cultura de su idioma. Entonces, la lucha de nosotros como Instituto Nacional de Idiomas Indígenas es que los médicos también conozcan lo que es la cultura de los pueblos originarios de nuestro país. ¿Y por qué es importante mantener el idioma? En este caso yo soy del pueblo Yecuana, creo que es el único que hay aquí en Guárico. Entonces, fíjense que en la Constitución está plasmada lo que es la importancia de los pueblos, el idioma de los pueblos originarios. Tenemos no sé, ¿alguien sabe del artículo donde habla sobre el idioma nacional de Venezuela? ¿Alguien de ustedes, como venezolano, sabemos la Constitución? ¿En qué parte, en qué artículo? Fíjense, esa es la importancia de conocer la ley de idiomas, no solamente ley de idiomas indígenas, sino qué dice la Constitución en el caso de los idiomas. ¿Cuál es el idioma oficial de acá de Venezuela? El español, el castellano. Pero en ese artículo también hay un punto y seguido. Entonces, creo que de aquí hoy en día vamos a saber ese artículo, porque es importante ese artículo. Es el artículo 9 de la Constitución de la República de Venezuela. Nosotros como venezolanos debemos saber eso. Es decir, si la amiga acá va para Europa, a lo mejor ya no hablan español, claro, en España sí. Le preguntan, mira, ¿en qué parte del artículo dice que el idioma oficial es el español y el castellano? ¿Verdad que es importante? Uno como venezolano debemos saber eso, en qué artículo queda. Porque me di cuenta que no conocen ese artículo. Eso está en el artículo 9. Bueno, sí, a ver. Artículo 9. El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas. El artículo 9 dice que el idioma oficial es el castellano. Punto. Aparte de eso hay otros idiomas oficiales que dicen. Los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respaldados en todo el territorio de la República por constituir patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. Fíjense que ahora el artículo 9 dice que
también es de uso oficial el idioma de los pueblos indígenas o pueblos originarios, como lo conozcan ustedes. Esa es la importancia. Porque a veces cuando hacemos jornada médica, va a haber personas ancianas que no van a entender. A lo mejor le dicen, no, levante el brazo, no, abra la boca, entonces a lo mejor no te va a entender y necesitamos llamar a un traductor, ¿verdad? Ahora, con que conozcan solamente una palabra o dos palabras, es importante. Es decir, ahí es donde entra la función de crear ese libro que estamos haciendo, elaborando. De hecho, está en proceso de impresión en Caracas, de que ustedes ya en el futuro tengan su parte del cuerpo, pero en idioma. Entonces, le toca ir a Iguney, a lo mejor consigan una doñita, un viejito, y levante el brazo. Verdad que hay una palabra en CDI que se llama el brazo, se llama tal cosa, aunque sea uno. Fíjense, aquí todos sabemos lo que es el inglés, ¿verdad? Aunque sea decir uno, la letra 1, o el número 1, ¿verdad? Que es Juan, ¿verdad? Juan, ajá, Juan, 2, 3. Entonces, el idioma de los pueblos indígenas también es importante porque la Constitución lo dice que también es válido en nuestro país. ¿Salud? Entonces, de eso se trata, que el trabajo de nosotros es difundir, llegar a todas las instituciones, no solamente acá en la parte de salud, sino también en otras instituciones que forman parte del Estado. ¿Por qué? Porque anteriormente la presencia de los pueblos originarios en Guárico no era tomada en cuenta. Fíjate que este es el segundo instituto en Guárico, pero había un instituto, el Ministerio de Pueblos Indígenas, pero no había entrado de lleno a las instituciones. Esa es una de las razones por las que nosotros tenemos que llegar a que conozcan. Fíjate, a veces preguntamos a los médicos, ¿usted conoce, sabe cómo llegar a Iguney? ¿No sabe a qué pueblo pertenecen los indígenas que están allá? A veces desconocen. Pero la idea es que conozcamos quiénes son los que están acá en el estado de Guárico. Por lo menos son como ¿cuántos? Aquí en el estado de Guárico. Como 6 pueblos originarios en el Guárico. Aquí hay 4. Aquí hay 4. Más que todo están en Mellado. En Mellado se están. Pero nosotros trabajamos con comunidades ya estructurados, conformados como tal, que tengan consejos comunales, porque no es la misma cosa que nosotros trabajemos. Ustedes han visto los indígenas que llegan al frente del terminal, que hacen desastre. Bueno, no trabajamos con ellos porque eso le compete al otro ministerio, que es el Ministerio del Pueblo Indígena. Esa es la razón por la que a veces hay confusiones que me llaman, mira, que son como los indígenas que están acá, pero no entra en mi competencia porque hay que llamar la otra muchacha que está en Mellado, de la que se encarga de sacar a ellos y enviarlos a su zona. Porque sí, porque hay a veces que hacen desastre. Entonces, ¿y por qué no le compete? ¿Por qué no nos compete? Porque estamos en la parte educativa de idioma y la del Ministerio de Pueblos Indígenas como tal. Ella es la persona autorizada De sacarlo de sacarlo. Ella tiene que venir para acá, de hecho ha venido, y ubicarlo con el alcalde. Entonces lo mismo pasa en Valle de la Pascua, ella tiene que ir a los sitios donde están. Y ustedes como institución lo único que hacen Es difundir los idiomas. el idioma. Y las culturas. Para que conozcan, por eso que decíamos que estamos elaborando lo que es los términos del pueblo en idioma jibi. La parte de la boca, los brazos, cómo se pronuncia. Y eso es importante para ustedes como médicos también. Porque aquí hay, me imagino que son médicos licenciados, ¿no? Que llega un paciente y no habla si no Ajá. entiende. Fíjense, yo sé, creo que aquí han llegado. Entonces, he ido al hospital varias veces que me han llamado, estaba una señora y no sabía cómo
¿Y usted maneja todos los idiomas? No, yo hablo nada más el yecuano. Entonces tengo otro personal que es pueblo kiwi, que yo tengo que llamarlo para que hagan esa conexión. Me ha pasado varias veces y cuando me encuentro con la paciente, vamos a llamarlo así, porque es paciente, me imagino, pero así como lo dicen los médicos, entonces termino, Usted no entiende su idioma. y cuando llego, oye, no, ni yo mismo puedo entender, ahí es donde llamo a un traductor, de hecho tenemos un traductor también, estamos ya activando a los traductores, intérpretes de los pueblos originarios de cada pueblo, de cada municipio, es porque siempre ha estado acá. Los indígenas no hayan cómo comunicarse con los medios. Y no solamente de acá, sino que vienen de otros estados. He visto personas indígenas de otros estados, pero el problema es este. De hecho, tuve una tía aquí, un tío hospitalizado, entonces mi tía no hablaba castellano. Entonces yo le digo a la licenciada en el hospital, me dice, muchacho, ven, yo no hallo cómo hablarle a tu tía. Pero lo bueno que ella está ¿cómo le dices tú para que tome? No, que todo con señas. Vieron que es importante conocer algunas palabras. Entonces, y yo le dije a mi tía, mira tía, pero no, y nunca aprendiste nada, porque no, ¿y cómo hablas con ellos? Ellos se sientan conmigo y yo empiezo a hablar, ta. Y una pregunta, ¿y de las dos comunidades aquí de Guaraguaney y Cuney, cuál es su idioma? Pueblo kiwi. ¿Los ambos? Ambos. No, y sería, yo soy la coordinadora por la parte cubana. Y eso Pues, también sería bueno que nos lo hicieran llegar también a nosotros los cubanos, porque bueno, nosotros trabajamos de hecho, también. te iba a preguntar eso, te iba a preguntar si había un personal que era parte, sé que en CDI siempre hay. O sea que nosotros con las dos comunidades que están, por decirlo así, que es Cuney y Guaraguaney, como usted dice, al prestar el servicio pues de salud o educativo en esta parte, ellos nos entenderían porque hemos ido y ellos nos han entendido, sí. O sea, porque hay un intérprete, lo que ustedes le llaman, como decir un cacique, donde ellos cuando uno llega, uno antes de ir, uno los convoca, uno los contacta para que ellos tengan conocimiento, porque sabemos también que se les tiene que respetar pues su cultura y todo lo que ellos manejan. No hemos tenido problemas, gracias a Dios, que es la comunidad que le pertenece a la SIC. Pero sí. Sin embargo, hace como 2 semanas fuimos a 4 de febrero, que hay una comunidad allí y ahí son pocos. Aquí mismo. Sí. Se llama Calabozo. Ajá, donde ¿Qué fuimos. parte queda eso? ¿Será de Caraquena? No, 4 campos por la paz. Pero son pocos. Y, sí. Pero creo que yo estuve, porque yo tengo nexo, o sea, tenemos nexo con los de Guaraguaney, pero por la parte ya de religión, pues, hay una comunidad ahí en Guaraguaney que ellos son cristianos. Entonces hemos estado con ellos también compartiendo en esa, y tenemos el contacto. Fíjense que anteriormente en 1979 había una sola ley, un solo decreto en Venezuela, en la cuarta, para los pueblos indígenas, que era el artículo, era 283, lo llamaban el decreto 283, que solamente reconocían eran 4 o 5 pueblos indígenas, eran los únicos. Resulta que en Venezuela hay 56 pueblos indígenas, 56. De eso son hablantes 42 pueblos indígenas. Fíjense. ¿Qué es lo que pasa? En el 2008, el presidente Chávez decreta de que los pueblos indígenas tengan su propia ley, que es la ley de idiomas indígenas. Pero el decreto 283 todavía está activo en el Ministerio de Educación, pero hay una confusión, hay un choque entre esas dos leyes,
porque dice que solamente se va a usar lo que aparece en el decreto 283. Y la ley de idiomas indígenas que se aprobó en el 2008 dice que pueden hablar o codificar a su manera. Un ejemplo, si en los llanos se habla con un término, vamos a suponer un término de los llanos que sea diferente al de Maracaibo. Ajá, el de Maracaibo no, mi idioma es, yo escribo así, yo lo hablo así, pero en los llanos también podemos decir, no, yo escribo así y codifico de esta manera. Entonces, siempre hay detalles de que no, ¿cómo que se llama lo que se come en diciembre? Ayaca. La ayaca de Maracaibo es la mejor. Y no, la ayaca del llano es lo mejor. Fíjate que. Entonces, algo similar pasa en los idiomas de los pueblos indígenas. De que el decreto 283 es ese tiempo estaba el presidente, no me acuerdo mucho quién era en ese tiempo, pero el decreto de que solamente se usara eso, sin importar los demás pueblos. Es decir, no reconocían a los indígenas, solamente un grupo. Pero con esta nueva ley reconoce a los 56 pueblos que hay en Venezuela y que hablen a su manera. Hay una libertad de expresión ahí de que por lo menos hay dos tipos de idiomas yecuana en mi idioma. Ahí nosotros hicimos un consenso de que los yecuanas que están en la parte de Bolívar y en la parte de Brasil, ellos tienen otro tipo de escritura, pero son yecuanos. Y yo pertenezco a otro yecuano. Entonces, cuando yo me comunico con ellos, yo lo entiendo, pero respeto como lo hagan, y eso que son yecuanos. Y de la investigación que hemos hecho con los pueblos indígenas de acá, pasa lo mismo. Entonces me pasaron el himno nacional de Amazonas, me dicen que no, eso está malo. No es que esté malo, sino que allá lo hablan así. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a grabar, de hecho grabamos, ya está montado, y ya lo envió a Caracas, como lo cantan ustedes o como lo digan, lo pronuncian ustedes. Porque no hay una ley que diga ahora que no, que tiene que ser así, sino que es libre. La ley de idioma indígena dice que es libre de codificar un idioma. Es decir, si en Egipto escribían con la figura, en mi caso yo puedo codificar mi idioma a mi manera que en Guárico. Pues yo lo puedo decir, es que yo en Guárico lo hablo así. En vez de escribirla, puedo poner un triángulo. Esa es mía, porque estoy codificando, porque la ley me dice que yo puedo hacer. Mientras que el decreto 283 de 1979 decía que era experimental. Entonces llegaron todos los extranjeros, entonces dijeron, vamos a hacer un experimento con los idiomas. Por eso que a veces todos los libros en los pueblos indígenas ahora dicen ensayo. Nunca vas a conseguir un libro que diga que este es el idioma oficial o la escritura oficial. Todos lo van a encontrar ensayo. Hasta que no haya una aprobación por parte del gobierno, los nombres, los idiomas. Pero en este caso, es importante que conozcan un poco de los idiomas que existen aquí en el estado Guárico. De todas maneras, una vez que tengamos esa información, se lo pasaremos acá. Y para que conozcan los términos, los nombres del cuerpo humano. Dice que aquí en Calabozo hay 4. En Calabozo hay, bueno, yo siempre he dicho, y la gente se pone, los indígenas se ríen de mí porque, ¿cómo es posible que tú digas que son 4? Es que acaso yo no pertenezco a un pueblo, así sea uno, pero yo represento a ese pueblo. No, 4.
El otro es Inga. ¿Han escuchado los Ingas? ¿Han escuchado los Ingas? Que están ubicados en el centro. Los boneros. Los boneros. Ajá, ya. Ajá, ellos son el pueblo Inga. Están los, y Pero esos son zonas urbanas porque zona urbana, ellos no pertenecen a las comunidades indígenas que entonces, Hay varios pueblos y son solo indígenas. ajá, entonces por eso que yo siempre digo completo con el mío, porque yo soy ecuano y lo hablo. Entonces la gente se puede es que eres tú solo, no que no estoy solo, sino que yo entonces hablo mi idioma y represento eso. O sea, que aquí Y hay lo escribo. cinco idiomas diferentes en todas las... cuatro. Aquí hay Todos cuatro. los Aquí idiomas diferentes. no son diferentes. Yeguana, Kibi, Y Inga. Ajá. Aquí hay 4 idiomas. los 4 idiomas que están aquí en Calabozo, Ajá. el primero es el yeguana, que es el director, ¿verdad? El jibi, que es de la comunidad Ecuanay y Guaraná, y son los mismos idiomas. Okay. Y el inga son los buhoneros que están aquí en el centro, que son urbanos porque ellos viven aquí en el barrio. No, o algunas familias están en Carquerero y otras están donde era la antigua Perolera. No sé qué sector es, pero esos viven aquí. Y por eso San que hay Antonio cubanos. Páez. Ajá, San Antonio Páez. Por eso que son 4 idiomas. Y un apoyo que se canta. Y bueno, y Mapoyo, que en la parte de Guarabané, en la comunidad de Guarabané, hay un Mapoyo que es la compañía del capitán de ahí de Guarabané, de la ciudad de Cáceres, Ajá, que sí, es el idioma de la etnia Mapoyo, de Bolívar. de Ciudad Bolívar. Sí, ellos son los que pertenecen a Bolívar y Y un apoyo. el esposo es de Amazonas. Que es Gil. Fíjense ¿Ustedes que saben cuántos idiomas? No, yo por lo menos yo no, ellos no sé son parte todavía del, sino que parte del no soy equipo. indígena. Pues. Parte del equipo. Dentro, Ah, pero no han aprendido. No, dentro del todavía no equipo hemos aprendido. existe un Estamos en otro proceso. personal que es mi asistente. Ella es del pueblo Kibi. Ella es la que se encarga de ir a las instituciones a prestar el apoyo para enseñar. Vamos a decir que la directora pide nuestra colaboración, ¿verdad? Nosotros anotamos cuál institución quiere aprender el idioma Jibi y ella es la que se encarga de aportar todas esas palabras que ellos desean aprender. Disculpe, y no hay un idioma así universal, o sea, que puedan entenderse todos los... No. Tienen que ser... Fíjense que hay 56, Como el inglés, pues siempre El hay castellano. hay 56 pueblos. 56 pueblos indígenas. Lo que antes, pueblo, me refiero a pueblos, lo que antes se decía etnia. Ajá. ¿Sabes que etnia lo eliminaron? Raza lo eliminaron porque raza son los animales. Entonces, nosotros nos consideramos que no somos animales, somos Seres personas. humanos. ¿Sí? No somos, entonces, esa es una de las cosas que se eliminó el Día de la Raza. ¿Se acuerdan? Después se eliminó el término etnia, que tampoco entraba, no encajaba. Entonces, lo mejor era, no solamente en Venezuela, sino que a nivel internacional se colocó fue el pueblo. Ahora, yo soy, a veces pregunto a personas que me dicen, etnia, ¿no? Pero dime, ¿de qué pueblo es? Y no entienden, me dicen el no, del barrio, yo no sé, no, me refiero al pueblo, a etnia, como lo conozca, etnia. Y comunidades es donde, el sector donde viven ellos. Esa es la diferencia entre eso. De hecho, el 9 de este mes fue el Día Internacional del Pueblo de Comunidades Indígenas. Fue el 9. Entonces, es la importancia de conocer esos términos hoy en día. Y ustedes, como médicos, entran en esa parte de educación también, de promociones, porque llegan a los sectores de los pueblos indígenas. Fíjense que también pronto tendremos el cambio en lo que es el Día de la Resistencia. Ya se está en proceso de cambio ese término de resistencia. Ustedes se preguntan por qué se va a cambiar resistencia, porque no podemos estar 500 años en resistencia. Yo no estoy resistiéndome delante, de verdad que no. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar en resistencia? Si ya esa etapa de resistencia pasó. Lo mismo pasa cuando vamos a la escuela de historia, que son 300 años que no están contados.
y 200 años que sí están escritos por los españoles. De hecho, hemos estado en ese proceso. Pronto vamos a sacar la cartografía también a nivel nacional, junto con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de cómo está, así como hicieron con el Esequibo. Se va a sacar una nueva información, pero la información va a salir de acá de Venezuela. No va a ser a través de lo que escribieron los españoles. Porque los documentos que hay aquí, de hecho el director nacional de Biblioteca Pública, que hubo una reunión de que todas las informaciones que hay en Caracas son redactadas por los españoles. Entonces venía el español. De hecho aquí en Guárico estamos investigando lo que es el nombre de la India María. María De Los Ángeles. Ajá, no hay un documento oficial, hay una sola en Caracas, que lo dijo el director nacional de biblioteca. Entonces son términos que tenemos que conocer y eso es importante, porque nosotros como calaboceños debemos conocer hasta eso. He leído 2 libros ya sobre lo que han escrito los cronistas. Entonces, yo cuando me llegan a ese libro, pero esto está mal. ¿Por qué? Porque si tú te pones a leer esos 2 libros, que los indígenas eran saqueadores, que el indígena, el indio. ¿Sí? ¿Sabes que el indio es un término de indio? No somos indios, porque esos son términos que hay que corregir. Porque no somos indios, porque los indios son de indio, también se dice. Cuando llegó Colón, acuérdense que Colón fue indio. Pensó que son términos que se van a corregir. Entonces, por eso y te pones a leer ese libro de que los indígenas aquí en Guárico eran los malos. Saqueadores. Guarimbeos. Fíjense que esos son términos que ya vamos a hacer las investigaciones y ya se ha enviado la primera fase se envió a Caracas, viene la segunda fase. Tercera fase, cuando el Ministerio de Ciencia y Tecnología va a publicar la cartografía a nivel nacional, no solamente de Guárico, sino en cada estado estamos trabajando en eso. Y es importante de que ustedes conozcan los idiomas de los pueblos indígenas. No sé si han venido otras instituciones para acá. Creo que en la parte de los pueblos indígenas, porque aquí Guárico es conocido como zona urbana en materia indígena. De hecho, me llamaron de Caracas de que abrieran lo que es el SAOI. ¿Han escuchado lo que es SAOI? Servicio de atención y orientación a la indígena. Eso forma el Ministerio de Salud. ¿Ustedes aquí dónde están ubicados? Nos reunimos en la Casa de la Cultura, ahí es donde nos podemos ubicar. En la sede allí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el SAOI? Cuando abrimos el Instituto Nacional de Idioma Indígena acá, entonces una de las propuestas que hice en Caracas fue porque me llamaba mucho al hospital. Como no es mi materia, no soy médico, desconocía eso, pero ¿cómo voy a saber yo hasta que, oye, no puedo estar en esto? O que decirle, mira, pero haz esto, ¿cómo te voy a decir a ti que le dé tal medicamento? ¿Verdad? Que no puedo porque no es mi materia. Entonces, llamé a Caracas, entonces, mira, pasa esto en Guatemala. Lo primero que me dijeron, conocí a 5 personas, médicos, licenciados, todo lo que tenga que ver con materia de la salud, pero que sean indígenas, porque esa es una coordinación a nivel nacional que entran los indígenas. Entonces empiezo a llamar a la doctora Ana, a Hani, a otros médicos por allá. Mira, necesito indígenas, estudiantes o que ya se han graduado. Y aquellos que tienen que ser graduados y indígenas, y que hable su idioma. Lo más importante es que hable su idioma. ¿Ustedes creen que conseguí? Esa es la razón por la que esa dirección no ha llegado aquí en Guatemala. Pero ellos tuvieron un tiempo, o sea, cuando decretaron que
mayormente la población de Cuney estaba cuando se iniciaron esa comunidad. Yo recuerdo que yo estaba en la universidad, pero no sé qué pasó después de allí, porque hubo en la Universidad Rómulo Gallegos había estudiantes indígenas de esa comunidad, pero no sé qué pasó. Claro, no les voy a decir en el área de medicina, pero sí en otro. Fíjense que los que pertenecen a esa dirección, Ellos estudiaban, había una comunidad que estudiaba. los que pertenecen a esa dirección, lo que es hoy a nivel nacional, son los que se encargan de dar las informaciones, los textos en los idiomas de los pueblos indígenas. Pero mientras tanto, estamos llevando esas informaciones para que pueda llegar a ustedes. Y estamos comenzando con la parte de salud, porque siempre estamos en la parte educativa en las escuelas, que aprendan, que los niños que están en la escuela puedan cantar el himno nacional en idiomas indígenas, y se está haciendo el trabajo, pero no hemos llegado a la parte de salud. Hoy que comenzamos, porque ahorita están la parte educativa, por eso que estoy de vacaciones, todos los colegios, pero eso es importante. Si usted, como médico o personal que forma parte del Ministerio de Salud, conocen personas que son indígenas, que sean licenciados, son enfermeras, licenciadas se llama la parte de médico, sea en Calabozo o sea en otro estado, me pueden ubicar y se va a crear esa dirección en el estado. Está difícil, como dice a veces en el hospital, o sea, cómo llegan, cómo se ayudan, ¿me entiendes? Si se encuentran, uno se vuelve como De hecho, está un muchacho, como el mundo, un ejemplo. de hecho está un muchacho que está estudiando en la UNED, pero no ha terminado su carrera. Y lo que exige en Caracas es que ya sea graduado. Pero no habla. El detalle, uno de los detalles es que no habla. Y el jefe de esa institución tiene que ser hablante. Es la importancia de hablar un idioma, en caso de los pueblos originarios. No, porque ese jefe tiene que conocer la cultura indígena y ser hablante. De hecho, yo le dije al muchacho, pero consigue tu personal y envié la propuesta, pero fue rechazado porque primero no habla, no conocía la cultura y no había terminado su. Lamentablemente no se puede, bueno. Es de allá, pero se lo trajeron chiquitico para acá. Exacto. Eso fue. Perdió su cultura, su idioma, todo. Bueno, si hay una duda, ¿Cuál es su nombre? Tony Tobar. Si quieren conocer más acerca de este instituto, por favor pueden ubicarnos en las redes sociales como INIDI Guárico. Allí van a conseguir una serie de palabras en idioma hindi, van a conseguir el himno nacional en hindi y en yecuana. De hecho, el himno nacional lo cantan niños de aquí, autóctonos de acá de la comunidad de Ecuney. ¿Es esta dirección aquí? Aquí, Esos son no, esa es a nivel central de Caracas, directamente de Caracas, pero Y a nivel de aquí, ¿cómo se le dice? INIDI División Guárico. INIDI, así como suena. INIDI, INIDI Guárico. Por el Facebook, por todas las redes sociales. Allí van a conseguir bailes, las danzas que hemos hecho, las actividades culturales que se han realizado a nivel de aquí del municipio, fotos, van a conocer muchas cosas, mucha información con respecto a los pueblos que están aquí presentes en el municipio de Miranda, porque nos hace falta visitar otros municipios, porque Guárico, a pesar de que supuestamente es pequeño, es grande y 15 municipios tenemos 15 acá. municipios. Lo más grande creo que es 40. Sí. y Miranda. y tenemos que ir a visitarlo. Municipio de Miranda es más grande de Guadalupe. Bueno, cualquier duda, estamos nosotros disponibles. Cuando saquemos el cuadernillo, no tengan dudas que lo vamos a traer para acá.
Ahí hay de todo, de todo. Las palabras, tanto básicas, están los colores, es bastante completo. Y aparte los órganos y todas las partes del cuerpo. Y es bastante sencillo para aprender. Ahí están, están las vocales, están las consonantes, están los sonidos. Está muy parecido al libro Mi Jardín. Tú sabes que el libro Mi Jardín, ahí yo aprendí a leer allí. Está tal cual así parecido. Para que ustedes aprendan lo que quieran. Bueno, yo creo que está todo. Gracias por su atención.